Y bueno, vamos a grabar la sesión siempre para que los que no se puedan conectar o quieran volverla a ver o quieran compartirla también, puedan hacer. Así que el día de ahora no la voy a dar yo, sino que la va a dar mi colega Gustavo Paniagua. Así que muchas gracias, Gustavo, por hacer el tiempo. Esperamos que pueda ser una muy buena conferencia. Así que te dejo el mando y ya puedes compartir también pantalla. Muchas gracias, Pablo. Buenas noches a todas, a todos. Es un gusto para mí poder estar aquí acompañándoles y compartir un poquito sobre este tema. Como bien decía Pablo, vamos a estar hablando sobre bienestar emocional, en este caso, desde una perspectiva individual. Vamos a empezar a desarrollar primero unos puntos teóricos, solo para asegurarnos de estar en la misma página sobre lo que estamos hablando cuando nos referimos al término de bienestar emocional. Luego nos vamos a enfocar en acciones prácticas, qué es lo que podemos hacer para empezar a cultivar, fortalecer y desarrollar este aspecto. Y al final, pues vamos a dejar también un espacio para preguntas. A menudo lo estamos haciendo uso en el día a día y a veces incluso pues sin darnos cuenta, pero a lo mejor no lo estamos utilizando de la manera específica en como la psicología entiende, que es el bienestar emocional. Básicamente podemos definir el bienestar emocional a partir de dos elementos. Primero es el equilibrio afectivo, que esto quiere decir tener una relación saludable entre la experiencia de las emociones que llamamos positivas, o mejor dicho, placenteras, contra las emociones que llamamos negativas, ¿verdad? O displacenteras. Ciertamente todos los seres humanos experimentamos ambos tipos de emociones, pero resulta que hay una proporción que parece ser la saludable, y esta es la proporción de 3:1. Esto quiere decir que eh, para ser una persona saludable, por cada emoción displacentera que nosotros experimentamos, tenemos que experimentar aproximadamente 3 emociones placenteras o agradables. Y la ciencia respalda bastante esta proporción. Cualquier persona podría preguntar, bueno, pero ¿no es mejor experimentar más número de emociones positivas? ¿Por qué no es una proporción, por ejemplo, de 5:1 o de 10:1? Y la realidad es que las emociones, como acabo de decir, tienen una funcionalidad. Todos experimentamos todo tipo y todas nos sirven para algo. Entonces, una proporción demasiado desequilibrada, por ejemplo, 10 emociones positivas por cada emoción negativa que experimentamos, no sería tan saludable porque nos estaría privando del beneficio que también tienen las emociones negativas, que más adelante voy a hablar un poco sobre esto. Entonces, de hecho, entraríamos ya en un terreno que coloquialmente le llamamos la positividad tóxica, que básicamente es un término para referir que ser demasiado positivos no es saludable tampoco. Y pues es una de las cosas que más está de moda ahorita, sobre todo porque en la cultura popular mucho se transmite la idea de que hay que ser felices y que hay que ser siempre positivos, e ideas por el estilo,
que al final, pues la ciencia nos demuestra que no son tan adecuadas. Entonces, este es el primer componente. Equilibrio saludable entre emociones positivas y negativas. Y el segundo elemento es la satisfacción vital o satisfacción con la vida, que no es más que esa percepción individual de qué tan satisfecho me siento con cómo se está desarrollando mi vida, qué tanto estoy logrando satisfacer mis necesidades y deseos, y qué tanto pues voy por la línea en la que quiero conducir. Entonces, al unir estos dos elementos, tenemos lo que se llama bienestar emocional. Probablemente muchas personas podemos tener una definición diferente de esto, pero quería hacer esta aclaración al inicio porque todo el resto de la charla voy a referirme al bienestar emocional basándome en estos dos elementos, ¿no? Y todos los tips, consejos o sugerencias para fortalecerlo, pues tiene como base tomar esta definición de bienestar emocional. Entonces, vamos a hablar ahora de diferentes dominios o diferentes áreas que son importantes para el bienestar emocional. Y pues aquí hay una gran variedad de situaciones que nosotros podemos practicar para ser pues emocionalmente más saludables, tener mejor bienestar. Y como es una gran cantidad de cosas que podemos hacer, pues traté de resumirlas en las categorías que tienen más respaldo y sobre todo que son las que más se promueven desde instituciones que tienen pues mucha credibilidad y mucho respaldo científico. Particularmente, he tomado como referencia las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, del Instituto Nacional de Salud Mental de Estados Unidos y del Centro Nacional de Salud del Reino Unido. Entonces, aquí he hecho una pequeña condensación de qué es lo que ellos recomiendan como elementos clave para fortalecer el bienestar emocional. Entonces, vamos a hablar un poquito primero de por qué es importante estas áreas, porque algunas pueden parecer bastante sencillas o incluso poco relacionadas al bienestar emocional. Alguien puede pensar, bueno, ¿qué tiene que ver esto con estar emocionalmente sano? Entonces, por eso primero vamos a describir eh, cuál es la razón de prestarle atención a esta área y luego vamos a hablar de algunos puntos concretos que podemos empezar a hacer en nuestro día a día. Entonces, la primera área es la actividad física, ser físicamente activo o activa. Y esto es algo pues que puede sonar bastante trillado porque se recomienda en psicología, se recomienda en medicina para la salud general, pero realmente es un pilar sumamente importante para que nosotros podamos estar sanos en todos los niveles. Particularmente en el área del bienestar emocional, la importancia de la actividad física recae en estos elementos. En primer lugar, promueve una mejor autoestima. Aclaro, el autoestima básicamente es la opinión que tengo sobre mí mismo, que tanto me valoro y que tanto creo yo pues que soy una persona valiosa o poco valiosa. Entonces, la actividad física promueve una mejor autoestima en la medida que nos permite, primero, sentirnos mejor con nuestra autoimagen. Ciertamente, al tener una vida activa físicamente, podemos combatir problemas como el sobrepeso, por ejemplo. También podemos tonificar nuestro cuerpo y eso nos hace sentirnos mejor. También, y esto se relaciona con el segundo punto, nos da una sensación de lograr cosas y de progresar, ¿verdad? A lo mejor
algunos de nosotros hemos tenido la experiencia de empezar una actividad física y al inicio sentir esa dificultad, sentir ese dolor del cuerpo por no haber hecho mucho ejercicio antes, pero con el tiempo sentimos más facilidad, vamos experimentando cambios Como que está y eso descargado, nos hace sentir bien. como que está descargado su celular. Uy, perdón ¿Por que qué no aquí le caen los suena mensajes? suena algo. Vamos a ver. Bueno, por ahí suena el micrófono. Solo recordando, por favor, mantenerlos en silencio para que no entre aquí en conflicto, ¿no? El sonido. Para continuar, entonces, tenemos también, pues, esa sensación de bienestar que proviene de lograr cosas y de sentir que vamos fomentando, pues, nuestro progreso, ¿no? Se tiene que ver con el segundo punto. El tercer punto tiene que ver con el aspecto biológico, porque cuando nosotros hacemos ejercicio, se libera en nuestro organismo toda una serie de químicos que generan efectos positivos en nuestro cerebro y en nuestras emociones. Podríamos mencionar, por ejemplo, las llamadas endorfinas, ¿verdad? Que nos hacen sentir relajación y una sensación de bienestar. También la dopamina, un neurotransmisor que liberamos cuando experimentamos placer. Entonces, todo eso pues, es positivo para nuestro organismo y en última instancia se relaciona con el último punto, que nos hace sentir bien. La actividad física, por lo general, nos deja con relajación, alegría o en general, pues una sensación de bienestar. Por esas razones que hacer ejercicio tiene un impacto psicológico positivo. Ahora bien, ¿cómo podemos empezar a echar a andar esto? La recomendación general de la Organización Mundial de la Salud es poder realizar por lo menos 30 minutos diarios de actividad física. Una actividad, elevamos nuestro ritmo cardíaco hasta cierto nivel, pero ciertamente, pues, puede que si somos una persona muy sedentaria, incluso al inicio, pues pueda ser un poco difícil llegar a estos 30 minutos. Así que podemos empezar explorando este ambiente de la actividad física, tomando algunas de las recomendaciones que vemos ahorita en pantalla. Por ejemplo, es importante buscar interesante, que nos resulte estimulante y que nos motive a explorarla. Porque si tratamos de forzarnos a hacer la actividad física que esté de moda o la que nos han recomendado, puede ser de que no enganchemos con ella por el simple hecho de que no va con nuestro estilo, no nos interesa, ¿verdad? Por ejemplo, actualmente está muy de moda hacer CrossFit, hacer pilates, el entrenamiento con pesas, pero puede ser de que a una persona en particular ninguna de estas actividades le llame la atención y puede que por pensar que no hay otras opciones, no explore y no empiece a hacer actividad física. Entonces vale la pena buscar diferentes opciones y enganchar con la que resulte más atractiva para nosotros. Desde entrenamientos puramente orientados a ejercitar nuestro cuerpo, como el entrenamiento de fuerza, los aeróbicos, pasando por deportes individuales, ¿verdad? Como caminata, como correr, deportes en equipo, ¿no? Como fútbol, básquetbol, voleibol, u otras áreas que no son deportes, pero tienen que ver con actividad física, ¿verdad? Como la danza, ¿no? El baile. Entonces, eso sería un buen punto inicial, identificar qué nos estimula, qué nos interesa. Luego,
es muy importante apoyarnos de la tecnología. Algunas personas pueden pensar, por ejemplo, ok, quiero hacer ejercicio, pero no me queda tiempo para ir al gimnasio, no me queda tiempo para hacer un deporte con amigos o compañeros, lo cuales son limitaciones muy reales, ¿no?, de nuestro día a día. Pero la buena noticia es que la tecnología puede ser un elemento que nos ayude mucho en eso, ya que actualmente en Internet o en las aplicaciones que podemos descargar en nuestros teléfonos, existe una gran variedad de opciones para poder orientarnos respecto a la actividad física. Si ustedes ingresan en YouTube y ponen algún tipo de ejercicio, por ejemplo, yoga o pilates o aeróbicos, seguramente vamos a encontrar diferentes personas que se dedican a enseñar cómo hacer estos ejercicios. Claramente tenemos que investigar si la persona que está desarrollando este tipo de videos es una persona calificada con un trasfondo que le acredite, porque ciertamente pues en el día de hoy cualquier persona puede subir cualquier contenido a Internet. Entonces, tenemos que tener esa precaución de saber qué tipo de contenido consumir y asegurarnos que pues, la persona que estamos siguiendo es una persona que tiene la capacidad para transmitirnos esta enseñanza. Pero seguramente lo hay. También tenemos una gran variedad de aplicaciones de todo tipo, algunas que son gratuitas, otras que son de pago, pero a lo mejor puede ser una buena opción. Por ejemplo, si teníamos pensado gastar $20, $30 mensuales en una suscripción al gimnasio, seguramente no sería tan complicado pagar $10 mensuales en una suscripción de una aplicación que sea muy formal y con muy buenas referencias para el ejercicio físico. Entonces son opciones, ¿no? El siguiente punto tiene que ver con enfocarnos en la calidad más que la cantidad. No estamos buscando hacer rutinas de 1 hora, 2 horas cada día. Hay rutinas mucho más cortas donde podemos dedicar de 10 a 15 minutos diarios y que pueden ser muy efectivas para lograr lo que queremos, ¿no? Que es mantener una buena actividad física en nuestro cuerpo. Entonces, podemos enfocarnos en esto, sobre todo si nuestro estilo de vida no nos permite mucho apartar tiempo para actividades de mayor duración. Y al mismo tiempo, es importante enfocarnos en desarrollar un hábito que sea consistente. No sería tan efectivo, por ejemplo, hacer 2 o 3 horas de ejercicio, pero que lo vamos a hacer una vez cada 15 días. Probablemente eso no va a funcionar. Puede ser muchísimo más útil que hagamos 15 minutos de ejercicio 3 o 4 veces por semana, pero si lo hacemos todas las semanas, los beneficios van a verse, porque los beneficios del ejercicio físico son sobre todo acumulativos en el tiempo, más que hacer una gran cantidad de ejercicio con periodos de tiempo muy distantes entre sí. Y una última recomendación en esta dimensión es incorporar la actividad física en nuestra rutina diaria. Seguramente todos tenemos oportunidades de ejercitar nuestro cuerpo en el día a día. Todos, por ejemplo, caminamos, todos tenemos que hacer actividades en nuestro hogar. Entonces podemos aprovechar eso para realizar la actividad física, ¿verdad? Por ejemplo, el trayecto que muchos hacemos de casa al trabajo, podemos aprovechar caminar, ¿verdad? Algunos podemos caminar hacia la parada de buses, otros podemos buscar espacios para caminar en nuestros trabajos o en nuestra propia colonia.
Y eso ya es pues, un ejercicio físico que va a traer beneficios en el largo plazo. Entonces, estas son algunas recomendaciones para mantenernos físicamente activos. El siguiente punto es tener un sueño de calidad, que a lo mejor esta es una de las cosas que menos atención se le pone en lo que respecta a la salud psicológica, pero es una de las cosas más importantes y que cuidar la calidad del sueño es un aspecto que trae muchos beneficios a largo plazo y que también nos sirve como un factor de protección ante momentos de estrés e incluso ante diferentes problemáticas de la salud mental. Bueno, ¿por qué es importante? Aquí podemos decir que el sueño ha sido estudiado por muchísimo tiempo y tenemos información muy certera y muy confiable de cómo afecta el buen o mal sueño en el aspecto psicológico. Particularmente me quiero enfocar en los aspectos negativos, ¿no? Que está completamente demostrado que la falta de sueño se relaciona con alteraciones del ánimo. Cuando no hemos dormido bien, solemos estar con un ánimo más bajo y de hecho podemos llegar incluso a un estado de ánimo muy parecido a la depresión, ¿verdad? Así como muy bajo. También estamos más irritables, las cosas nos pueden parecer como más malas de lo que realmente son, o podemos estar más sensibles a lo que otras personas hacen. También entre peor es nuestra calidad de sueño, tenemos más niveles de estrés, nos sentimos con más tensión, nos sentimos con más desesperación y al mismo tiempo disminuye nuestra capacidad para manejar el estrés de forma efectiva. ¿Verdad? Creo que a todos nos ha pasado que cuando estamos con niveles altos de estrés, podemos, por ejemplo, explotar, ¿verdad? Y tener así, por ejemplo, una respuesta muy desproporcionada hacia otra persona. Creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Y si nos ha tocado desvelarnos, creo que somos todos, seguramente nos damos cuenta que cuando estamos desvelados, nos cuesta más manejar esos momentos de tensión, ¿no? Entonces, ese es un elemento que juega en nuestra contra. De igual manera, está demostrado que entre menos sueño o menos horas de sueño tengamos, es peor en nuestro desempeño en pues prácticamente todo. Se nos olvidan cosas, nos cuesta más prestar atención, nos cuesta más mantenernos concentrados por largos periodos de tiempo, podemos cometer más errores, por ejemplo, en nuestros trabajos. En general, pues nuestro desempeño decae. Y la falta de sueño es un factor de riesgo para problemas de la salud mental, particularmente la ansiedad y sus variantes y la depresión. Es decir, cuando estamos desvelados o tener una falta de sueño crónico, es un factor de riesgo que combinando esto con otras situaciones, pues puede ser un caldo de cultivo ideal para que desarrollemos estas problemáticas, así como también sabemos que una persona con ansiedad y una persona con depresión suele tener un síntoma en común que es el insomnio, problemas de sueño. Entonces vemos cómo la falta de sueño está muy, muy relacionada con nuestra estabilidad psicológica. Entonces, por eso es importante cuidar de este y asegurarnos de tener las horas de sueño que necesitamos y aquí estaríamos protegiendo una gran porción de nuestra salud psicológica. ¿Qué podemos hacer entonces? ¿Cuáles son algunas pequeñas acciones que nos pueden ayudar a tener una mejor calidad? Pues en primer lugar, dormir las horas que necesitamos. Un adulto normal suele necesitar entre 6 a 8 horas cada noche. Y aquí varía bastante
dependiendo de las diferencias de cada uno. Algunas personas pueden dormir hasta 6 horas o incluso un poquito menos y sentirse que funcionan bien en su día a día, mientras que otras personas pueden necesitar un poquito más. Por ejemplo, yo soy una de ellas, ¿no? Que yo, si pudiera, durmiera 9 o 10 horas todos los días, ¿no? Porque si no, pues ahí ando como un poco somnoliento y pues necesitando café o algo ahí para reanimarme, ¿no? Pero, pues bueno, la gran mayoría de personas podemos funcionar bien en este rango, así que hay que apuntarle a poder descansar lo que nosotros consideremos que pues, es lo que necesitamos para poder funcionar bien. Un punto importante es tener una hora fija para ir a dormir. Esto por varias razones. En primer lugar, porque si calculamos a qué horas tenemos que despertarnos en el día siguiente por nuestros trabajos o nuestras responsabilidades, tener una hora fija puede asegurarnos cumplir el primer requisito de dormir las horas que necesitamos cada día. Por otro lado, los seres humanos somos mucho de hábitos y de rutinas. Entonces, si nosotros acostumbramos a dormir a una misma hora, estamos acostumbrando a nuestro cerebro a irse desactivando en ese lapso de tiempo y entonces eso facilita el dormir en comparación a que tengamos horas muy dispersas, ¿verdad? Que un día nos vamos a dormir a las 12, otro día dormimos a las 10:30, otro día nos dormimos a las 8 y después salimos a una fiesta y nos dormimos a las 3 de la mañana. Entonces ahí, pues nuestro cerebro como que no le estamos permitiendo muy bien que pueda predecir qué va a ocurrir esa noche. Entonces, no le damos tanto chance para que vaya identificando cuándo es momento de dormir. Entonces, este pequeño cambio puede ser algo muy saludable y muy efectivo. Otro elemento que es súper importante, sobre todo pues en nuestro mundo moderno, es evitar el uso de pantallas electrónicas por lo menos 1 o 2 horas antes de dormir. Y esto incluye computadoras, teléfonos, tablets, pantallas de televisión o cualquier pantalla que emita la famosa luz azul. Esto porque nuestro cerebro regula nuestros ciclos del sueño a partir de varias cosas. Y una de esas cosas es la cantidad de luz que nuestro organismo está recibiendo en un momento determinado. Entonces, el tipo de luz que emiten estos dispositivos afecta ciertas partes de nuestro cerebro y le hacen creer que es hora de estar despierto. Entonces, en vez de empezar su ciclo natural de entrar en un ciclo de sueño, estamos haciéndole a nuestro cerebro creer que necesitamos lo contrario, como que necesitamos despertar, ¿no? Entonces, eso puede ser bastante problemático, sobre todo si estamos teniendo ya problemas de sueño. Así que una buena opción es esto, pues tratar de alejarnos de estos dispositivos. Y yo sé que a veces puede que no sea posible por nuestro trabajo, por nuestra costumbre, pero tratar de empezar poco a poco, ¿verdad? Tal vez empezando media hora antes de dormir, apartándonos de estos dispositivos, poniéndolo en modo avión, apagándolos, y poco a poco ir progresando un poco más. Si definitivamente es algo que no se puede lograr por las razones que sean, pues puede ser muy interesante tener lentes que contengan filtros contra la luz azul, que no es lo ideal, pero puede ser una buena alternativa, ¿no? El siguiente elemento tiene que ver con asegurar la comodidad en el dormitorio, asegurar de que el lugar tenga una adecuada ventilación, una adecuada temperatura, que esté aislado de los sonidos y también que permita buena oscuridad, puede hacer grandes cambios para nuestra calidad del sueño. Porque a veces podemos dormir, pero eso no quiere decir que nuestro sueño sea verdaderamente reparador.
¿verdad? Creo que todos hemos dicho ese famoso dormí, pero no descansé, ¿verdad? Que tiene que ver con eso. Quizás sí dormimos, pero nuestro sueño no fue lo suficientemente de calidad para favorecer la reparación que necesitamos, ¿no? Entonces, estos pequeños cambios ayudan. Al igual que tener actividades o rituales, digamos, de preparación o de relajación antes de acostarse. Algunas personas pues pueden tomar un baño antes de dormir, otras pueden tener la costumbre de escuchar música tranquila o de escuchar un podcast que tenga que ver con hábitos de sueño. Y esos elementos que nos ayudan a relajarnos hacen una gran diferencia. Algunos podrían estar pensando, bueno, yo no hago nada de eso y aún así siento que puedo dormir bien. Y puede ser que sí, ¿verdad? Puede ser que logremos conciliar el sueño sin tener estos requisitos. Pero quiero decir dos cosas al respecto. Primero, démonos la oportunidad de probar estas recomendaciones. Y lo más probable es que sintamos una diferencia, que dormimos mejor, que despertamos más descansados, con mejor energía. Y en segundo lugar, ciertamente las personas que no tienen problemas para dormir actualmente, puede que no sientan tanta dificultad aún no haciendo estas recomendaciones. Pero cuando estamos en momentos de alto estrés y cuando estamos en momentos de, eh, de problemas ya de sueño, porque tenemos ansiedad, tenemos alguna preocupación, estas recomendaciones se vuelven fundamentales. De hecho, tienen un nombre específico que utilizamos en el área de la salud, que se denomina higiene del sueño. Es algo que recomendamos mucho los psicólogos, los psiquiatras y la mayoría de profesionales del área de salud. Incluso si ustedes buscan en internet bajo ese término, higiene del sueño, seguramente pues van a poder encontrar algunas recomendaciones así pues como bastante interesantes. El siguiente punto es conectar con las personas, con nuestros seres queridos, con nuestras familias. Esto es algo que no es una novedad. Ya los estoicos, los famosos filósofos griegos y romanos, decían que el ser humano estaba hecho para vivir según su naturaleza. Y según ellos, nuestra naturaleza es ser racionales y ser sociales, convivir con otras personas. Según los estoicos, si cumplíamos estos dos requisitos, pues íbamos a alcanzar una buena vida. De igual manera, Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, un psiquiatra muy famoso para nuestro campo, también decía, ¿no?, que la salud o una persona sana era aquella persona que se dedicaba al trabajo y al amor. Entonces, desde mucho tiempo atrás, vemos la importancia que tienen los demás para nuestra salud y para nuestra satisfacción con la vida. Entonces, por eso es muy importante cultivar estas relaciones. ¿Qué es lo que nos aporta tener contacto con los demás? Pues en primer lugar, que nos favorece nuestro sentido de pertenencia. Como decía hace un momento, los seres humanos somos sociales por naturaleza, estamos hechos para vivir en sociedad y el solo hecho de convivir con otras personas es algo que nos aporta bienestar. Si no, pues tratemos de recordar la época de la cuarentena, ¿no? Aquel momento donde no podíamos ver a nuestros seres queridos con normalidad y pues probablemente la mayoría de nosotros nos hizo falta ese contacto humano. Además de esto, es una oportunidad de compartir experiencias positivas. Cuando estamos con otras personas, es cuando podemos divertirnos, pasarla bien, demostrar afecto, recibir amor y todas esas experiencias que añaden bienestar a nuestra vida. También el compartir con otras personas es una fuente de apoyo.
cuando estamos atravesando situaciones difíciles, a veces puede ser muy reconfortante tener una persona con quien platicar o simplemente pues, una persona que nos brinde un consuelo o que nos apoye durante momentos de dolor. Y de igual manera, es una oportunidad para que nosotros lo hagamos con nuestros seres queridos y que la ciencia nos ha demostrado que también el hecho de dar, el hecho de brindar cariño, afecto y apoyo a las otras personas es algo que se revierte, porque los seres humanos nos sentimos bien también cuando hacemos el bien a otras personas. ¿Qué puntos podemos tomar en cuenta para desarrollar una buena relación entonces con los demás? Pues nuevamente, priorizar la calidad por sobre la cantidad. No importa tanto cuánto tiempo pasamos con los demás, sino que ese tiempo sea algo de calidad. A veces 10 o 15 minutos bien compartidos con otra persona pueden ser suficientes, incluso más que a que pasáramos todo un día con esa persona. Ya vamos a hablar sobre la calidad en un par de puntos también. Específicamente, pues podemos destinar una parte del día para compartir con familiares o con seres queridos y que a veces puede ser algo que se nos escapa de las manos por toda la rapidez con la que avanza en nuestro día a día. Pero el simple hecho, por ejemplo, de cenar con nuestra familia para compartir cómo nos fue, qué tal estuvo nuestro día, o simplemente tener una llamada con un amigo para preguntarle cómo está, etcétera, puede hacer una gran diferencia, ¿verdad? Y nuevamente, así como hablamos sobre la actividad física, importa mucho el hábito, ¿verdad? Es decir, no va a funcionar mucho si hacemos esto 2 veces al año, sino que si lo incorporamos como una rutina, pues entonces vamos a empezar a recibir esos beneficios. Otra área que a veces suele dejarse descuidada por nuestro estilo de vida suelen ser nuestros amigos, ¿no? Aquellos con quienes salíamos durante el colegio, durante los años de universidad, pues poco a poco los vemos menos por las horas de trabajo, los quehaceres de la casa, el atender a los hijos y tantas cosas que pues tenemos que hacernos cargo. Pero de pronto, pues podemos reorganizar esas salidas, ¿no? Para poder reconectar con ellos, ponernos al día y pasar un buen momento. No tiene que ser pues nada sumamente elaborado. A veces basta ir a tomar un café y platicar un rato. Puede ser algo que incluso podamos hacer una vez al mes o 2 veces al mes. Y de esa manera pues vamos a mantener también activos estos contactos porque así como todo, pues la amistad también tiene que cultivarse. También podemos buscar actividades que se hacen en grupo, no necesariamente con nuestros amigos. Por ejemplo, podemos meternos a cursos donde va a haber otras personas y puede ser un buen espacio para conocer gente, compartir, también hacer turismo. Está muy de moda esos tours que van a lugares o que van a otros países, donde vamos con otra gente y también puede ser una oportunidad para compartir y para explorar. Eh, También podemos usar la tecnología, sobre todo porque la mayoría de nosotros seguramente tenemos algún ser querido lejos, en otro país, pero es aquí donde podemos echar mano de WhatsApp, Facebook, Instagram, todas las redes sociales y todas las aplicaciones que hacen que las distancias sean cortas y podamos tener contacto con seres que están lejos, pero que son importantes para nosotros. Y por último, pero quizás lo más importante y que tiene que ver con el primer punto, con el tiempo de calidad, es estar totalmente presentes al compartir con otros. Y esto quiere decir darle la total atención a la otra persona con la que estamos compartiendo, sin interrupciones, sin distracciones. Es algo que cada vez se vuelve más difícil por nuestros queridos aparatos, ¿no?
todos estamos aquí y seguramente tenemos una anécdota donde estábamos con otra persona, pero estábamos al mismo tiempo revisando ahí las redes, texteándonos con alguien, o a lo mejor es algo que nos lo hicieron a nosotros. Y seguramente podemos dar fe que se siente feo cuando una persona está texteando o está revisando su celular mientras estamos hablando con ella. O seguramente si fuimos nosotros los culpables, seguramente nos habrán reclamado, diciéndole, por favor, deja tu celular o por favor, préstame atención. Entonces, esto es muy importante porque el prestar la total atención a otra persona permite compartir de una forma más profunda, permite conectarnos a otro nivel y se siente una calidad más alta que simplemente estar ahí, o sea, estar presente en cuerpo, pero nuestra mente estar a medias. Entonces, pongamos a prueba esto y vamos a ver que sí, notamos diferencias. El cuarto punto es reducir el estrés, que es algo de lo cual no podemos escaparnos, pero que si no lo sabemos manejar bien, puede traernos muchos efectos negativos, como los que están en pantalla. Al igual que los hábitos de sueño, el estrés es algo que se ha estudiado hasta decir ya no, dentro del campo de la salud y dentro del campo de la psicología también. Y tenemos ahora el conocimiento de que el estrés está relacionado con todos los elementos que vemos en pantalla. En primer lugar, es un factor de riesgo para desarrollar enfermedades físicas. Por ejemplo, hipertensión, problemas cardiovasculares, diabetes. También algunos estudios dicen que se relaciona con enfermedades autoinmunes. Puede tener que ver con el cáncer o con algunos tipos de cáncer. Entonces, hay una relación directa entre la salud física y los niveles de estrés, sobre todo pues, cuando es algo que es crónico, ¿no? Vivimos estresados todo el tiempo. También el estrés es el principal detonante de lo que conocemos como trastornos psicosomáticos, es decir, enfermedades que son físicas, pero que tienen un componente psicológico muy fuerte. Dentro de esta categoría entra la migraña, el síndrome de colon irritable, la colitis, la gastritis, algunas alergias, el asma, las contracturas musculares, entre otros, ¿no? A lo mejor conocemos a alguien o nosotros mismos hemos ido a pasar consulta porque tenemos algún malestar y el doctor nos ha dicho, no, usted no tiene nada, lo que tiene es estrés, ¿verdad? Entonces, de eso estamos hablando, ¿no? Y por último, también el estrés tiene que ver directamente con los trastornos mentales. Está completamente demostrado que a mayores niveles de estrés estamos en mayor peligro de desarrollar trastornos mentales y de hecho suele ser una situación estresante la que termina de desencadenar un trastorno. Usualmente la ansiedad y la depresión, pero también tenemos otros elementos como el insomnio, como las pesadillas, como los trastornos específicos del estrés. Y pues en general, toda la gama de trastornos mentales tiene que ver con esto. Además de esto, entre más estresados estamos, tenemos menos satisfacción con la vida, o sea, menos nos gusta cómo la llevamos, y también a mayor nivel de estrés, tenemos menos oportunidad de experimentar emociones positivas. Entonces, como vemos, el estrés tiene muchos elementos dañinos para nuestra salud y por eso vale la pena controlarlos. Aquí la recomendación pues, más clara y más sencilla es que nosotros tenemos que encontrar vías para canalizar el estrés. Y la ciencia nos brinda 4 pilares por excelencia con los cuales nosotros podemos manejar mejor los niveles de estrés en nuestra vida.
La primera es la actividad física, así que directa relación con el punto 1 que tratamos. El segundo punto es afrontar el estrés por vías emocionales o psicológicas, que esto implica platicarlo con una persona, buscar apoyos con los seres queridos, también buscar algunas estrategias que nos permiten evacuar nuestras preocupaciones, como llevar un diario, escribirlo. ¿Se escucha que alguien activó su micrófono? Si por favor lo pueden poner en silencio, que se escucha retroalimentación. Ok, parece que ya está. Entonces, ese es el segundo punto, ¿no? El afrontamiento de tipo emocional. El tercer punto para manejar el estrés es fomentar las actividades de relajación. Aquí entra el yoga, la meditación, los ejercicios de relajación específicamente, y hacer pues cualquier actividad que sea relajante para nosotros. Dar una caminata, escuchar música tranquila, tomar una copa de vino, leer un libro, etc. Y por último está el ocio y la diversión, ¿verdad? Que podemos canalizar el estrés simplemente divirtiéndonos y pasándola bien. Paseando, yendo al cine, yendo a comer, haciendo las cosas que nos gustan, dedicar tiempo a hobbies o a intereses personales, etc. Idealmente, tenemos que cultivar estas 4 formas de afrontamiento. Pero lo cierto también es que cada persona tiene un área que puede ser más relevante que otra para botar el estrés. Por ejemplo, en mi caso personal, yo procuro realizar estas 4 áreas en mi día a día, pero yo sé que para mí la más importante es la actividad física. Si yo no hago ejercicio, por cualquier razón que sea, con el paso de los días empiezo a notar que ando más irritable, ando de peor humor, ando con dolor de cabeza, y eso ya es como ese indicador, ¿no? De que, ok, no estoy botando el estrés como mi cuerpo lo pide. Probablemente para otra persona, otra área es más importante. Por ejemplo, divirtiéndose. Hay gente que lo hace de esta manera y que para botar el estrés lo que hace es salir con los amigos, ir a pasear, ver series, etcétera. Entonces, tenemos que identificar cuál es el área más importante para nosotros y pues cultivarla, ciertamente, con mayor interés, sin descuidar las otras áreas, porque todas nos aportan a nuestra vida y en la medida que podamos cultivar estos 4 pilares, pues va a ser lo ideal. Por último, es cultivar el equilibrio afectivo, que esto quiere decir cultivar la manera saludable de experimentar las emociones positivas y negativas, que como mencioné al inicio de la sesión, la mejor forma es una proporción de 3:1, ¿verdad? 3 emociones positivas por cada emoción negativa que experimentamos. Que pues esto nada más es una ilustración, ¿verdad? Porque nadie anda por la vida contando el número de emociones que experimenta, pero la idea es esa, ¿verdad? Tener un poquito más de experiencias positivas en comparación a las experiencias negativas que no deben evitarse, tienen que estar presentes y ya voy a explicar a un momento por qué, pero pues la idea es que haya más experiencias positivas. Ahora bien, ¿por qué es importante este tema de las emociones para nuestro bienestar? Pues el punto más clave de esto es que todas las emociones nos sirven para algo. O sea, todas las emociones tienen una razón de ser. Las emociones que nos gustan, como las emociones que no nos gustan. Por eso, algunos psicólogos prefieren referirse a las emociones en vez de positivas o negativas como emociones placenteras o displacenteras, enfatizando que hay unas que nos gustan y otras que no nos gustan mucho, pero al final todas tenemos que experimentarlas para ser sanos. Veo que Flor levantó la mano. No sé si quieres hacer algún comentario, Flor, en este momento. Perdón.
No, perdón. La Ok, quería- ok, no hay problema. Entonces, dicho esto, que todas las emociones sirven para algo, veamos cuáles son los beneficios específicos de cada una de ellas. En primer lugar, las emociones placenteras permiten que nos relacionemos mejor con el mundo que nos rodea. Cuando estamos sintiéndonos bien, nos relacionamos mejor con las otras personas, nos atrevemos a hacer cosas nuevas, estamos más volcados hacia el exterior para aprovechar oportunidades, para, eh, ¿cómo se llama? Para satisfacer nuestro sentido de curiosidad. Y eso, pues, nos permite construir cosas nuevas y crecer como personas. De igual manera, pues las emociones placenteras en sí mismas son positivas por el simple hecho de que se sienten bien, ¿verdad? Nos da una sensación de bienestar automática. Hola, se escucha un micrófono, no sé si alguien quiere participar o se activó por pura casualidad. Parece que fue casualidad. Y en tercer lugar, las emociones placenteras nos ayudan a construir recursos personales, nos permiten aprender cosas nuevas, generar contactos, generar herramientas para nuestro bienestar, como también nos permiten construir redes de apoyo, ¿no? Que es algo súper importante para que estemos saludables, ¿no? Así como mencionábamos en el punto de contactar con otras personas. Ahora bien, ¿qué pasa con las emociones displacenteras o las negativas? Esas también nos sirven, porque en primer lugar nos ayudan a mantenernos seguros y nos ayudan a sobrevivir. Por ejemplo, el miedo nos indica que tenemos que ponernos a salvo. El enojo nos indica que tenemos que poner límites. El dolor nos indica que algo no está funcionando bien y que tenemos que prestarle atención. Entonces, es algo que no podemos evitar y que no sería sano que lo evitáramos. Porque a partir de esta información, nosotros podemos desarrollar acciones concretas para poder adaptarnos a la situación y poder ser funcionales, así como también nos indican necesidades particulares que tenemos que satisfacer, porque pueden ser muy importantes para nuestro bienestar. Entonces, las emociones negativas vienen siendo como esas alarmas, esos sensores o esas brújulas que nos ayudan a navegar mejor por la vida. Por eso es que la proporción es de 3:1, porque no queremos eliminar por completo las emociones displacenteras. Y de hecho, está comprobado que las personas que quieren eliminar las emociones negativas pueden tener consecuencias eh, eh, muy dañinas, ¿no? O muy poco saludables para su vida. Por ejemplo, se ha demostrado que las personas que evitan las emociones negativas suelen tener menos acciones adecuadas para adaptarse a las situaciones. También pueden ponerse en peligro más fácil. De hecho, hay estudios que se han hecho en el tema de violencia, donde las personas que evitan las emociones negativas suelen caer fácilmente en ciclos de violencia, violencia intrafamiliar, violencia de pareja, porque no logran percibir las señales de alarma para evitar esas situaciones. Entonces, eh, es como tener un detector de humo, ¿verdad? Y que desactivamos ese detector. Entonces, hay un gran incendio, pero como el detector no sirve, entonces no podemos ponernos a salvo a tiempo. Hasta que ya estamos en la situación problemática, pues no sabemos cómo llegamos ahí y no sabemos cómo salir. Entonces, es importante este punto. ¿Cómo cultivamos las emociones positivas? Pues hay varios lineamientos y aquí hay 4 que suelen ser
bastante populares que se suelen recomendar bastante. En primer lugar, podemos hacer uso de nuestra imaginación, de nuestra visualización, para poder experimentar emociones positivas. Todos hemos hecho esto en algún momento. A lo mejor recordamos cómo la pasamos durante la Navidad pasada o cómo la pasamos en vacaciones por aquel paseo o aquel viaje que hicimos y de alguna manera nos volvemos a sentir bien porque conectamos con esas memorias. Entonces, eso es algo que podemos hacer con mayor intención y con mayor frecuencia, porque a través de los recuerdos podemos activar nuestra esfera emocional y volver a sentirnos de una manera similar a cómo nos sentimos durante la situación real. Algo parecido es buscar situaciones que generen emociones positivas. Todos sabemos qué cosas nos gustan. A algunos nos gusta o nos pone de buen humor escuchar cierto tipo de música, a otras personas nos puede generar placer salir a pasear, ir al parque, etc. Entonces, si nosotros buscamos ponernos o generar esas situaciones, probablemente va a fomentar que nos sintamos mejor. Y nuevamente, creo que todos hemos experimentado eso, ¿no? Que alguna vez nos hemos sentido no de muy buen ánimo, así un poco bajoneados, un poco tristes, pero viene este amigo o amiga que nos convence para que salgamos. Y a veces vamos ahí, ¿no? Aceptamos ir al paseo, ahí un poco desganados, pero al final tener esa experiencia nos hizo sentir bien, ¿verdad? Entonces, tiene que ver con eso, ¿no? Que buscar situaciones positivas nos puede hacer generar emociones positivas. El siguiente punto es muy interesante, que tiene que ver con actuar, como lo hacemos cuando tenemos emociones positivas. Y aquí quiero señalar primero la relación que hay entre sentir y actuar. Creo que todos conocemos la relación de, por ejemplo, sentirnos de cierta manera y actuar de cierta manera. Por ejemplo, si me siento triste, yo busco estar en mi cuarto, estar acostado, no hacer mucho. En cambio, si me siento feliz, buscamos hacer cosas, salir a pasear, contactar con amigos, etc. Entonces vemos clara esta relación de que a veces cómo me siento influye en cómo actúo. Pero la buena noticia es que esta relación también se puede dar a la inversa. Actuar de cierta manera puede favorecer entonces que me sienta de cierta manera. Entonces, por ejemplo, si yo un día me siento triste, me puedo proponer actuar como si estuviera feliz, por ejemplo. Y actuar en el sentido de la acción, pero también en el sentido artístico. Incluso pensar que somos eso, como que somos actores y nos han dado un papel que tenemos que ejecutar y pues lo tenemos que ejecutar de la mejor manera posible. Así como los actores reales, ¿no? Que tienen que convencer a la audiencia de que están experimentando ciertas situaciones o experiencias. Entonces, la ciencia ha demostrado que cuando hacemos esto, tenemos mayor posibilidad de generar una emoción positiva, ¿verdad? Y por último, tomar más conciencia de los momentos en los que se producen emociones positivas. Es decir, notar, vivir esa emoción de la forma más pura y más presente, porque de esa manera la podemos aprovechar mejor y también se impregna mejor en nuestra memoria para poder recordarla posteriormente. Es decir, tiene más impacto en nuestra vida cuando estamos totalmente presentes. Y por último, ¿qué hacemos con las emociones negativas? Pues aquí también hay algunas directrices que podemos poner en práctica. La primera es desarrollar la habilidad de leer nuestras emociones.
Y para poder hacer esto, primero tenemos que entrar en contacto con ellas, ¿no? No podemos conocer aquello que ignoramos o aquello que estamos tratando de ocultar debajo de la alfombra. Entonces, tenemos que acostumbrarnos a estar abiertos a nuestras emociones. Como lo dice el punto 3, abrirse. Aceptar que las emociones, tanto las positivas como negativas, son parte de ser humanos. El solo hecho de pertenecer a la raza humana nos indica que tenemos que experimentar toda la gran gama de emociones. Y entonces, experimentar emociones negativas como tristeza, enojo, miedo, culpa, frustración, vergüenza, no es malo. Es simplemente una experiencia más que nos toca vivir como humanos. Y el solo hecho de aceptar eso con naturalidad, así como aceptamos que a veces nos pica el cuerpo, así como aceptamos que a veces nos duele la cabeza, puede generar un gran alivio. Y que a veces la cultura popular mina un poco esto, porque nos transmite ese mensaje de que tenemos que estar siempre positivos, tenemos que ser siempre felices, tenemos que ver siempre el vaso medio lleno, como que si sentirnos mal fuera malo, cuando no, ¿verdad? Y de hecho, pues a veces el problema no es tanto sentirnos mal, sino todos los problemas que nosotros generamos por resistirnos a eso o por querer evitar una experiencia tan natural. Es un poco como una persona que estuviera ansiosa todos los días por saber que un día va a morirse. Probablemente el solo hecho de querer evitar esto es algo que le va a causar problemas, tensión, dolor, sufrimiento. A diferencia de otra persona que sabe que morirse es parte de la naturaleza humana y de la naturaleza de toda la vida, y que todos vamos a morir algún día, pero estamos en paz con eso, ¿no? Y pues no nos quita el sueño. Entonces algo así es con las emociones, ¿no? Que estar triste, estar enojado, sentir culpa, etcétera, es inevitable, es parte de ser humanos, y pues el solo hecho de que eso no nos quite el sueño, que estemos en paz con esa situación, pues alivia un montón las experiencias que pudiéramos tener en estas situaciones. Y finalmente, algo que sí podemos hacer es actuar de manera autocompasiva. Como hemos dicho que las emociones negativas son inevitables, eso no quiere decir que tengamos que resignarnos a no hacer nada ante ellas. No, porque sí, siempre podemos actuar. Pero lo que podemos hacer, más que tratar de evitarlas a toda costa, es actuar de una manera amable y poder consolarnos a nosotros mismos. Así como lo hacemos con nuestros seres queridos. Seguramente todo lo hemos hecho en alguna ocasión. Hemos visto a alguien con dolor, con sufrimiento, y le hemos apoyado de alguna manera. Así como lo hacemos con otros, pues también podemos hacerlo con nosotros mismos. Lo que pasa es que a veces se nos olvida que cuando también nosotros estamos sufriendo, es momento para consolarnos, para tratarnos con cariño y para tratarnos con amabilidad. Entonces, es algo que podemos también empezar a cultivar y que es algo muy fácil porque simplemente implica en un momento de sufrimiento reconocerlo, decir, ok, estoy sufriendo, me siento mal, me siento triste, he tenido un mal día, me ha pasado algo malo, y buscar algo para confortarme, ¿ok? Voy a darme palabras de aliento, voy a buscar un amigo con cual platicar, voy a hacer algo que me gusta mucho por el simple hecho de darme un poco de consuelo, etc. Y pues con esto hemos finalizado este recorrido que quería compartirles. Espero que sean puntos de interés, que
que sean cosas que pueden poner en práctica. Y pues antes de finalizar, podemos abrir un breve espacio por si hay alguna pregunta, algún comentario. Cuando no puedes sacar las emociones y no hay un espacio, ¿qué otra manera se podría hacer aparte del ejercicio y las pautas que nos has dado? Bueno, cuando no hay un espacio, ¿en qué sentido? ¿En el sentido que no hay tiempo o en el sentido que no hay nadie con el cual compartir? Tal vez podemos elaborar un poco. ¿Con quién compartir tus emociones? ¿Cómo podría hacer? Ok, bueno, cuando no está esa posibilidad, por la razón que sea, que puede suceder, ¿no? A lo mejor siento que no me van a comprender, o a lo mejor cuando he compartido mis emociones he recibido respuestas negativas, puede que, pues, se nos achiquen las opciones ahí, ¿no? Creo yo que, bueno, en primer lugar, siempre va a ser importante buscar esos espacios de conexión, porque es algo muy importante y si tal vez no lo encontramos en nuestro círculo usual, podemos buscarlo fuera, ¿verdad? Incluso a veces personas que no conocemos pueden ser bastante útiles y decirnos cosas que nos enriquecen y ser pues bastante de apoyo. Hay líneas, hay foros a los cuales podemos acceder. Pero si en última instancia esta parte no se puede desarrollar, pues también podemos hacerlo de una manera individual a través de la escritura, que se ha demostrado que tiene efectos muy positivos para evacuar las emociones. Y hay un protocolo que es muy sencillo, que implica ponernos a escribir por alrededor de 10 a 15 minutos todos los días. O bueno, el protocolo en el que estoy pensando es de 4 días en específico. Y básicamente es eso, escribir sin ponerse a pensar en ortografía, en gramática, en qué tan fluido o qué tan armonioso es el texto, simplemente escribir todo lo que salga como venga. Y luego darse unos minutos para poder procesar esa información. Y en la medida que se haga esto por estos días consecutivos, se ha demostrado que hay beneficios para la salud emocional de las personas, que ayuda a procesar mejor y a descargarnos de esa tensión interna que pudiéramos estar teniendo. Así que podemos hacer esa prueba, la de escribir 4 días seguidos, poniendo un cronómetro y escribirlo así, de forma abierta. Pero también hay otras variantes que pueden dar pues muy buen resultado. Algunas personas pueden llevar un diario donde vuelcan las experiencias del día a día. Otras personas pueden hacerlo a través, por ejemplo, de grabarse, ¿verdad? Como simplemente ponerse a hablar con la grabadora del celular. Y eso también pues suele tener un efecto positivo siempre y cuando expresemos nuestras emociones. Es decir, no narremos las cosas de una forma plana, sino que podamos volcar cómo nos sentimos ante eso que estamos narrando. Y pues eso es una herramienta que creo yo puede ser muy útil cuando no tenemos otros espacios en los cuales compartir la emoción con otra persona. ¿Tenemos alguna otra pregunta, algún otro comentario? Ya sea con el micrófono, ya sea con el chat. Creo que todo ha quedado claro por el momento. De mi parte, yo tengo Bueno, una pregunta. adelante. Sí. Yo desde hace un año he tenido una serie de síntomas.
entre ellos es una como que me ahogo o que el corazón se me acelera, o sea, de una manera como que he ido a un maratón, cuando en realidad no he tenido ningún tipo de actividad física. Y según mis otras emociones, yo lo veo como más apegado a la ansiedad. ¿Qué tipo de terapia o de ejercicio puedo hacer para calmar estas sensaciones que a veces vienen de la nada? Sí, sí, ok. Sí, creo que con lo que usted me ha mencionado, esos dos pequeños síntomas, como usted bien lo dijo, van en la línea de la ansiedad. Sobre todo, pues, una ansiedad que se manifiesta más en lo fisiológico, ¿verdad? En los síntomas del cuerpo. Ciertamente, pues, habría que ver qué más hay ahí, ¿verdad? Para poder hacer una evaluación más completa y ver hasta qué punto esto entra ya en un problema más clínico, ¿no? O sea, un diagnóstico formal, o todavía estamos en una situación incómoda, problemática, pero sin necesidad de llegar a un diagnóstico. Pero sí creo yo que sería bastante recomendable tener una sesión con un profesional para tener una evaluación pues un poco más precisa de qué es lo que pudiera estar pasando y pues qué tipo de tratamiento podría ser más efectivo, ¿verdad? Para sus necesidades. Creo que pues los profesionales que más trabajan este tipo de situaciones son pues los psicólogos que van de la corriente cognitivo-conductual, pero también, pues, otras corrientes dentro de la psicología pueden ser bastante útiles para trabajar los problemas de ansiedad. Ahora bien, pues, aún sin ir directamente a un psicólogo, que creo yo que sería lo más recomendable, podría probar poner en práctica algunos de estos lineamientos de los cuales hemos platicado ahora, porque seguramente pueden tener algún nivel de alivio, ¿verdad? Pero, nuevamente, sí, lo más recomendable es poder ir a un psicólogo y tener una evaluación un poco más extensa, más precisa, y así, pues, poder desarrollar, pues, una intervención que sea bien específica para lo que usted necesite. Muchas gracias. ¿Ok? Bueno, pues sí, creo que vamos a ir cerrando por cuestiones de tiempo. Muchas gracias a Ok. todos y a todas por su atención, por sus comentarios, por sus preguntas. Esperamos que realmente sean aspectos prácticos, sean aspectos que ustedes pueden comenzar a realizar desde el día de mañana, si ustedes quieren. Ese es el punto de estas conferencias. Muchas gracias, Gustavo, por tu tiempo también. Y recuerden que siempre se ha terminado de grabar esto. Se va a compartir el link una vez ya haya terminado. Y el día de mañana nos vemos para la última conferencia, Bienestar Emocional en mi trabajo. Para todos aquellos interesados en esa área, los esperamos el día de mañana, siempre a esta misma hora. Muchas gracias a todos y a todas y pasen una feliz noche.